Bueno, vamos allá. Buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas. Pues nada, hoy recordaréis algunos que hace como un año estuvimos hablando de este tema, ¿no? ¿Hay alguno que estuviera en aquella otra tertulia? Yo prefería, sí, algunos. Quería que viniera alguno más, un tal Carlos, que pone el otro Carlos, lo que hemos comentado antes, que da mucho juego con este tema, que lleva un pique muy, muy divertido. ¿No os suena? ¿Cómo se llama? ¿Es Llopis? No. Esa no lo veo por aquí, que está en el curso también, estuvo en el último curso. Estuvimos hablando un poquillo del tema también, pero bueno. Pues nada, he retomado el tema porque sabéis que apareció una noticia relacionada, parece que se mueve la cosa, que los que se oponían a la denominación de la nueva categoría de planeta enano y habían colocado ahí a Plutón, pues científicos, sobre todo de la NASA, pues están, bueno, quedaron bastante defraudados y se están moviendo bastante últimamente. Y hasta el propio director de la NASA es el que ha salido a la prensa comentando que están pensando en darle la vuelta a esto de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, esta imagen tan maravillosa que nos dejó la Nuevos Horizontes, claro, se reveló como un planeta, pues, fascinante, ¿no? Y eso encima les animó todavía más a considerarlo, bueno, lo vieron como un descrédito, ¿no?, del pobre Plutón, y, y están como con más ganas, ¿no?, podemos decir. Bueno, esto lo traté precisamente, al ser una noticia, bueno, bastante reciente, lo tratamos en el Pasaporte al Universo, no sé si alguno oyó ese día el programa, bueno, la seccioncilla, porque en realidad, pues ahí tienes de media 10 minutitos para que te hagan unas cuantas preguntas sobre el tema que les propones y bueno, sale lo que sale. Yo no quedé nada contento y por eso lo he traído aquí, porque así ya a gusto discutiremos el tema y saldrán muchas más cosas de las que pudimos comentar allí, ¿no? Eh, bueno, pues aquí lo tenéis. Ya he resumido un poquito el tema. Este es el resumen que hice para la, para la sección. Y bueno, recordaréis que fue hace ya 20 años, nada menos, de aquel cambio, ¿no? 2006. Eh, en la asamblea de aquel año de la Unión Astronómica Internacional, pues se apareció esta nueva categoría, después de una serie de las votaciones y tal, en fin. Se definió por primera vez lo que era un planeta, porque hasta entonces es una cosa de la tradición más bien, y no había habido nunca ningún problema con ese tema, pero bueno, llegó el momento en que alguien propuso que Plutón ya no podía estar junto con nosotros. Y veremos qué razones en principio. Las razones de unos y de otros, ¿vale? Aquí cada uno tendrá su idea, ¿no?, de si le gusta o no le gusta esto de Plutón planeta enano. Aquí algunos aprendimos de pequeños pues que Plutón era un planeta, claro, el noveno planeta. Luego ya la gente más joven ya habréis estudiado que no, que los planetas son 8, yo he llegado a enseñarlo también como que son 8 y luego hay planetas enanos, ¿vale? Entre ellos Plutón, que es el rey, podríamos decir, ¿no? Que yo así lo pongo, no es, en principio no es un descrédito que le llamen planeta enano. La palabra suena un poco así mal, pero en realidad, bueno, es el rey de todo ese, ahora lo comentaremos, del cinturón de Kuiper, básicamente, ¿no? Más allá de Neptuno, todo lo que hay ahí, que hay muchas cosas, pues él es el más grande, podemos decir, ¿sí? No es el más masivo, pero es el más grande, ¿no? A pesar de su pequeñez. Bueno, pues eso, después de 20 años empieza otra vez el debate. Aquí está, el nuevo director de la NASA, Jared Isaacman, o como se diga, pues soy muy favorable, como veis ahí, a hacer de Plutón un planeta de nuevo. Make Pluto a planet again. Esto parece lo de los MAGA, ¿no? Pero bueno. Honrar el descubrimiento, fijaros que es que dentro de nada, en el 30 tenemos el centenario, ¿no? El descubrimiento. Y era un astrónomo americano, de Kansas, directamente, que es que esto lo dijo en respuesta a no sé si lo está por aquí, en respuesta a una pregunta de un senador, ¿vale?, de Kansas,
que le preguntó sobre el tema a ver qué opinaba él, ¿no? Sabiendo que ya dentro de la NASA había mucha gente que discutía mucho el tema de, en fin, que estaban muy en contra, ¿no? de que Plutón fuera un planeta enano, que hubieran encajado ahí. Entonces él respondió que sí, que dice, nos encantaría impulsar dentro de la comunidad científica retomar el debate, al menos retomar el debate, hacer una serie de propuestas, ¿no? De su postura es esta. Incluso en una entrevista anterior, pone aquí, dice que le apoyaba la idea de que Trump tome medidas para reclasificar a Plutón como planeta. Entonces, ¿pinta algo Trump en esto? Pues en principio no, pero ya sabemos lo que pasa, ¿no? Con este señor, es bastante imprevisible, ¿no? Y con el tema del Golfo de México, ¿verdad? ¿Os acordáis? Que él ahora se llama Golfo de América, bueno, lo llama él y algunos más los que, bueno, le siguen la corriente para no enfadarle, ¿no? En todo el mundo sigue conociéndose como Golfo de México, pero bueno, para allí, para una serie de agencias de noticias y tal, pues han dado el brazo a torcer y le llaman así. Entonces aquí podía pasar algo parecido, ¿no? Y más siendo el astrónomo que lo descubrió norteamericano, en fin, bueno, estadounidense, mejor dicho, pues eso. Entonces, puede, no puede, en principio no, habría que hacer otra votación, otra propuesta, y, o sea, una propuesta bien presentada con sus argumentos y tal, y votarlo, ¿sabes? Y eso es lo que, por lo visto, pretenden, ¿no? Aquí, nada, aquí está. Bueno, ¿qué ocurrió? Los antecedentes, ¿recordáis lo que ocurrió? Pues como antecedentes el descubrimiento de Eris, básicamente, ¿no? Por este señor, Michael, el equipo de este señor, que ha descubierto no solo Eris, sino pues prácticamente en planetas enanos, Eris, Makemake, el otro, el Haumea, también. Su equipo es un verdadero cazador de planetas. Muy bien, gracias. Perdón, estoy seco. Pues este señor, que como veis, ¿sabes qué cachondo? Lo de Pluto Killer, ¿os acordáis? El que se cargó a Plutón. Pero esto no es que lo hiciera deliberadamente, es que él le pareció bien cuando se decidió esto, está muy de acuerdo. A pesar, fijaros, de que él hubiera sido el descubridor del 10º planeta. ¿Vale? Sí, que para él, en principio, y es otro norteamericano, en principio, ¿no? Otro estadounidense. Pero es partidario de eso, se le pareció muy bien. Y por tanto, bueno, muchos le echan la culpa, aunque él no tuvo en realidad nada mucho que ver, ni siquiera estaba en la votación esa. Eso se hizo en Europa y muchos, bueno, algunos no se habían podido desplazar por lo visto. Ahora comentaremos un poquito más. Dice, bueno, descubrió Eris, que en realidad es un pelín, parecía que era más grande en principio, pero era un poquito más pequeño, aunque la masa es algo mayor, ¿no? Y está mucho más lejano que Plutón. Y esto parece ser que precipitó el cambio. Es decir, que esto no fue solo de ese momento, sino que ya había una tendencia, yo había leído hace ya mucho tiempo, que había muchos astrónomos que no veían correcto que pintaba ahí Plutón entre los demás planetas. Porque claro, tenemos los 4 rocosos de tipo terrestre, ¿vale? Luego vienen el cinturón de asteroides, por cierto, que también ahí vemos lo que hay. Después los 4 gaseosos, los gigantes gaseosos, y luego Plutón ahí. Plutón, que además, como bueno, luego sale, pero lo podemos decir ya, es bien raro. Quiero decir que de entrada ni es gaseoso ni es rocoso. Es un pedazo de hielo prácticamente, un núcleo rocoso parece ser, pero muchísimo hielo de todo tipo. Ya lo veremos, ahora sus características, os recordaremos. Una órbita muy excéntrica, la más excéntrica de todos los planetas, además inclinada, 17 grados, que es mucho más que cualquier otro. Y, por añadidura, sabéis que cruza la órbita de Neptuno. Un planeta normal no parece muy normal, ¿no? Entonces, pues ya había ahí un movimiento como de que gente que no estaba demasiado contenta con eso, ¿no? Solo faltaba que se descubriera no solamente Eris, que además, claro, encima es que era muy grande, comparado, más grande incluso que Plutón en principio, que luego se vio que no. Bueno, muy parecido. Y se habían descubierto en 2005 ya Eris, pero antes ya se habían descubierto una serie de objetos por allí que sospechaban que podían ser esféricos también. Entonces, ¿qué se planteaba aquí? Pues o empezabas a aumentar la lista hasta centenares, o dejabas los que clásicamente y claramente son planetas, los 8, y luego ya lo demás, pues llámale como quieras, pero llámale de otra manera, ¿no? Sácalo de ahí.
a Plutón. Y en eso estaban. Entonces, en ese momento, en el 2006, pues en la asamblea esta número 26, se define, digo, por primera vez, no había una definición clara, era algo por consenso, ¿no? Eran planetas, pues, estaba bastante claro hasta ese momento, ¿no? Y eso, por tradición, como aparece ahí, ya lo tenéis. Bueno, la nueva definición, ¿qué se aprobó? Pues debe orbitar al Sol, estamos todos de acuerdo, o ya veremos que estos no, hay gente que no, bueno, aproximadamente esférico, por su propia gravedad, es decir, su formación, pues por su propia gravedad tiende a ser redondo, que por eso todos los cuerpos evidentemente, con suficiente masa son esféricos, ¿vale? Y haber limpiado, aquí está el tema principal, haber limpiado, haber barrido su órbita de otros objetos. Entonces esto, en principio, muy bien. Es decir, si formas parte de una especie de anillo, ¿vale? De muchos objetos en la misma, como pasa el cinturón de asteroides, pues tú no has despejado tu órbita, ¿no? Podemos decir. ¿Qué pasa? Pues que a partir de Neptuno, lo mismo con el cinturón de Kuiper, hay un montón de objetos. Además es mucho más extendido, ¿no? Que el cinturón de asteroides. Entonces, bueno, no has barrido, no has limpiado tu vecindario, podemos decir, y esa sería una forma de definir un planeta enano, ¿vale? Y ahí metemos a Plutón. ¿Qué pasa en el cinturón de asteroides? Pues ahí sabéis que tenemos a Ceres, que es el más grande de todos los asteroides. Los primeros se descubrieron, los más grandes, claro, los primeros se descubrieron, que por cierto en un principio se denominaron planetas, ¿vale? Y históricamente Galileo también, cuando descubrió las lunas de Júpiter, les llamó planetas. Y en esto se basan los críticos, diciendo bueno, que esa era la definición buena realmente. Porque ellos, me estoy adelantando, pero bueno, pretenden que no solo desaparezca la categoría de planeta enano, sino que hasta incluso las lunas de los planetas, siempre que sean esféricas, que las hay que son de tamaño planetario, ¿sabéis? Bueno, Ganímedes, por ejemplo, es más grande que Mercurio, pues se considerarán planetas también, ¿vale? Ahora lo aclararemos esto, pero claro, fijaros que en ese caso tendríamos pues más de 100 planetas y se seguirían descubriendo. Si sumamos todas las lunas de los planetas gigantes y tal, todas las que son esféricas, incluida nuestra propia luna, pues tendríamos más de 100 planetas ya, ¿vale? ¿Esto es un inconveniente? Pues, hombre, en principio, pues podría decirse que no, pero bueno, no tendríamos nunca un número de planetas conocido. Habría siempre alguno más, se irían descubriendo continuamente, claro. Conforme los instrumentos sean más potentes, pues continuamente se están descubriendo. De hecho, hay varios candidatos más, aparte de las 5, teóricamente hay 5 ahora mismo planetas enanos, pero se sospecha que hay al menos 2 o 3 candidatos casi seguros que también lo son, porque están tan lejos que es difícil saber todavía si son realmente esféricos o no. Y según el tamaño, que también hay mucho error en la determinación del tamaño de objetos tan lejanos, pues supone que, bueno, depende de la composición, pero a partir de 500 kilómetros de diámetro, eso va a ser esférico, ¿vale? Si son, por ejemplo, Encélado, tenemos 500 kilómetros y es esférico, perfectamente. Si fuera rocoso necesitaría ser más grande, más masivo para que fuera esférico, ¿no? Pero siendo de hielo prácticamente, pues sí, con 500, incluso menos, 400 kilómetros, ya sería esférico. Entonces eso se le podría llamar planeta enano. Bueno, ¿qué pasa con Plutón? Pues lo que hemos dicho, no cumple el tercer criterio porque está en un anillo con un montón de otros objetos, ¿vale? Planetas enanos o no, está lleno, ¿no? Eso es. Y luego está Ceres. El único que no estaría en esa zona sería Ceres, ¿vale? De esta lista solo quedan 8, en fin, y ahí aparece el debate. Hay una serie de categorías aquí que podemos comentar, lo de plutoide y plutino. Pues fijaros, los plutoides, esto es muy fácil, son todos los planetas enanos de Plutón que están allá en el exterior, es decir, los que están en el cinturón de Kuiper. Ceres es el único que no estaría aquí en esta categoría, claro. Plutoides, tienen que ver con Plutón, rodean a Plutón, están por ahí. Y los plutinos, más todavía, fijaros, están en resonancia 2-3 con Neptuno, que cuando ellos dan 2 órbitas coinciden con 3 de Neptuno, que es más interior.
¿vale? Eso se llama plutinos, directamente por Plutón, claro, y se conocen cientos, como veis aquí. Pues, ¿qué pasa? Pues que no es que solamente los cinturones de Kuiper, sino algunos que incluso comparten esa resonancia, ¿vale? Entonces, los demás planetas, los 8, los críticos dicen que tampoco han despejado, que siendo estrictos, o sea, que esta definición no sería limpia, sería un poco chapucera, porque los planetas, entonces no habría ningún planeta realmente, porque ninguno ha despejado del todo su órbita, ¿no? Sabéis que están los troyanos, ¿verdad? Estos asteroides que están sobre la órbita de Júpiter y de otros planetas, los de Júpiter son los más famosos, porque además hay una sonda que va para allá a estudiarlos, ¿no? Vamos a asteroides que están ahí gravitatoriamente controlados por Júpiter, pero en la misma órbita, ¿vale? Van por delante y por detrás de Júpiter, en una configuración determinada. Son cosas de la gravitación, ¿no? Entonces, o los propios satélites que tienen alrededor. ¿Has limpiado? No, tiene satélites. Pero claro, lo de limpiar, lo de barrer, ellos en la definición en inglés pone clear, o sea, como despejar, limpiar, ¿no? Igual habría que decir que controlan, o sea, los que no controlen de alguna manera su órbita, los planetas sí que controlarían porque tienen sus satélites alrededor o estos asteroides controlados ahí en ese sitio porque no pueden ir en otro lado. Es decir, que de alguna manera controlan su órbita, los planetas, eso sí. O sea que igual la definición habría que mejorarla de alguna manera, ¿no? Como mínimo. Es un poco chapucera, la verdad, eso de limpiar, pero hay que entenderlo de esta manera. Así que Plutón, por ejemplo, pues no, tiene satélites y tal, sí, pero los objetos, ya digo, que si comparten la resonancia, pues eso indica que están ahí mismo, son un grupo, ¿no? Y son cientos, además. Entonces no tiene, digamos, entidad suficiente, fuerza de gravedad, en realidad, suficiente como para dominar su órbita, ¿no? Bueno, ¿y cómo es Plutón? Pues recordamos un poquito una serie de características que apenas se sabía nada hasta que llegó la sonda esta de la NASA, la última, llegó en el 2015. ¿Qué sabíamos? Pues eso, pues desde el descubrimiento, lo que hemos comentado, el tamaño, distancia, inclinación, excentricidad, periodo orbital, de rotación. El telescopio espacial descubrió las 4 pequeñas lunas, que son como rocas muy pequeñas, de pocos kilómetros. Caronte sí que se descubrió mucho antes, que fue en los años 70, por ahí. No hizo falta el telescopio espacial para eso. Y bueno, un poco más se sabía. Había fotos borrosas, habéis visto, recordaréis alguna del telescopio del Hubble. Y nada más, hasta que 2015, pues de 9 años nada menos, esta sonda, pues nos reveló estas maravillas, ¿no? Lo que hemos visto y muchos más detalles, a pesar de no poderlo orbitar. Bueno, estaba pensado que sobrevolara y ya está, y siguiera más para él, porque ya que estaba allí, pues muy interesante que siguiera explorando el cinturón de Kuiper. Y de hecho, pues ha mandado muchísima información interesante, ¿no? Pues ha fotografiado un cuerpo extrañísimo que se llamaba, ¿cómo se llamó? Arrokoth o algo así le llamaron, ¿no? ¿Alguien se acuerda? Sé que tenía forma como de galleta, tenía forma plana, como eran 2 objetos pegados, así, una cosa muy rara, ¿no? Y alguno más de lejos ha conseguido, en fin, muy interesante. O sea que igual valía la pena lo que hicieron realmente, no entrar en órbita, que era además muy complicado, que llevaba muchísima velocidad, claro. Fue de las ondas más veloces que han existido, ¿no? Y aún así tardó 9 años, imaginaros, ¿no? Cómo está de lejos. Bueno, y resultó ser, pues eso, un cuerpo pues, fascinante, o sea, súper activo geológicamente, por lo que se ve, que los críticos de los que quieren que vuelva a ser planeta, pues hablan de que después de la Tierra es el planeta más interesante o más activo del sistema solar. Realmente es así, ¿vale? Hay planetas de plano derecho como Mercurio que están más muertos que, en fin, eso en su tiempo fueron activos, pero ahora ahí no ves ningún tipo de actividad y aquí hay actividad clara de que incluso criovulcanismo se llama, es decir, que hay parte de la superficie es muy joven, quiere decir que eso ha evolucionado hace relativamente poco tiempo, tiene pocos cráteres y eso indica que es muy joven, ¿no? Hay una circulación de hielos ahí, serie de glaciares y tal, ¿no? Así que es muy interesante. Pero claro, el que le llames planeta enano o planeta clásico o convencional, eso le quita importancia. En principio yo creo que no. Pero, pues uno de los críticos mayores es este señor, Stern. Bueno, vamos a seguir viendo una serie de características que se han ido descubriendo.
La distancia, 39 unidades astronómicas de media, como la órbita es tan excéntrica, pues oscila entre 40 y tantas y 35 o así, parece. Ahora está alejándose, parece ser. 248 años terrestres. Esto quiere decir que todavía no ha completado, falta muchísimo para completar una órbita desde que se descubrió. Imaginaros, no hace ni 100 años que se descubrió. Tremendo, ¿no? Lo de la inclinación que comentaba antes, incluso la órbita de Neptuno, interesante también a la hora de considerarlo un planeta normal. Muy normal no es, está claro. La rotación en 6 días terrestres, ¿vale? La traslación... a ver, no, aquí me falta el dato de cuánto tarda en orbitar. Ah, bueno, creo que es lo mismo, sí, debe estar fijado por marea, claro. Con, con Caronte. Bueno, no me acuerdo. El caso es que días y días solar, sí. Bueno, su eje muy inclinado también, se nota órbita de lado, pero eso pasa también en otros planetas. Eso en realidad, eso indica que ha habido una historia ahí de choques, seguramente. Pasa ya con Venus o con Urano. En fin, ahí hay los planetas que están tan desequilibrados con el eje tan inclinado, incluso cabeza abajo prácticamente, por lo que pasa a Venus, pues eso indica una historia de grandes choques, ¿no? En la historia del sistema solar. La gravedad muy bajita, es evolución terrestre. De tamaño es 2/3, lo tenemos aquí, 2/3 de aproximadamente que la Luna, que es muy pequeño, ¿vale? 2.300, la Luna son 3.000 y pico, 3.400, ¿no? Por ahí. Fijaos, el perihelio 4.400 millones y el afelio 7.370. Si es excéntrica la órbita, ¿no? Bueno, pues eso, de 30 unidades, fijaros a 49. Ahí lo tenéis. La gravedad, temperatura, fijaros, bueno, 226, 240 bajo cero, brutal. Hay gases congelados, la atmósfera está medio congelada, en un momento que se puede congelar prácticamente toda. De hecho, cuando la lanzaron para allá, la sonda quería lanzarla pronto porque en cuestión de poco tiempo se iba a acabar congelando toda la atmósfera y querían captar algo de atmósfera y tuvieron suerte y sí que determinaron bastante de ella, ¿no? Pues hay fotografías donde se ve muy bien una especie de neblina. Hay fotos impresionantes, desde luego, de esa misión. La composición, pues un objeto helado, a cantidad de muchísimo hielo, ¿no? Un núcleo de roca, muchísimo hielo de todo tipo, de, bueno, de nitrógeno, de metano, que lo tenéis, de monóxido de carbono, etcétera. Y de agua, también, claro, aunque el agua allí está, pues como la roca de dura, ¿no? Formando verdaderas montañas, ¿no? Se habla de la geología, muy diversa, hielo de agua, montañas de hasta 3 o 4 kilómetros de altura. Lo de las tolinas, esto lo bautizó Sagan, hablando de Titán, precisamente, son compuestos orgánicos, digamos desordenados, que no quiere decir que son compuestos sobre todo el nitrógeno, ¿vale? Moléculas que se producen a partir se producen reacciones, gracias a las radiaciones, sobre todo ultravioleta, sobre el metano, o sea, sobre el metano, el monóxido de carbono, el nitrógeno, se producen una serie de reacciones y se forma una serie de moléculas orgánicas, moléculas más complejas, con más átomos, pero sobre todo de nitrógeno, y que pudieran estar implicadas precisamente en el origen de la vida. En la Tierra perfectamente pudieron tener que ver con el origen, ¿no? de la vida en la Tierra, porque son moléculas que utilizamos los seres vivos, ¿no? Es decir, no quiere decir que estos sean restos de seres vivos, sino que, al contrario, podrían estar en el origen, ¿no? Aparecen también en los experimentos sobre el origen de la vida, que por eso, pues bueno, no sé dónde viene. Tolina creo que viene algo relacionado con el barro o algo así, o lodo o algo así. Es un lodo marronáceo, rojizo, que lo veréis, bueno, se veía en la fotografía, se ve muy bien. Las fotografías resaltan, en color falso, resaltan la composición de la superficie, ¿no? Y se ven como aparentemente son un poquito más oscuras que el resto de la superficie, ¿no? No como en fotos que hemos visto más exageradas. La que he puesto antes era en color real, digamos, ¿no? Se vería, es decir, que hay muy poco contraste. Habéis visto otras mucho más llamativas, que se ve casi en el rojizo, la parte orgánica se ve casi rojiza, la parte izquierda debajo. Luego hay unos colores así anaranjados, que serían el metano congelado. El nitrógeno sería más bien blanco. El monóxido de carbono, pues no me acuerdo, creo que se parece mucho al nitrógeno. Bueno, pues hay glaciares, cañones, dunas, posibles criovolcanes,
Los criovolcanes son volcanes donde no hay lava, claro, no hay roca fundida como en Io, por ejemplo, o en la Tierra, sino que sería hielo el que asomaría de alguna manera. El hielo sabemos que es dúctil, ¿no? Y sobre todo el hielo de agua si lleva amoníaco disuelto y tal, pues eso hace que sea que pueda fluir, ¿vale? Muy lentamente, pero puede fluir, ¿no? Entonces llenaría la superficie de esta parte por densidades y tal, podría subir a la superficie y cubrirla de alguna manera. Y se han visto, analizando la superficie, pues se ven zonas donde posiblemente aquellos son criovolcanes. Y además un océano global bajo el hielo, que esto pues no sé exactamente cómo lo han podido averiguar, pero bueno, no está muy claro, no es como el de Europa o el de Encélado, pero es posible, creen los geólogos planetarios, que puede haber incluso un océano bajo esa capa de hielo, ¿no? Muy gruesa en este caso. Atmósfera muy tenue, parcialmente congelada, lo hemos comentado, una presión bajísima, nitrógeno con algo de metano y monóxido de carbono. Las lunas, si las tenéis, Caronte, que es prácticamente la mitad, por eso se habla de Plutón como si fuera un planeta doble, ni siquiera llamarle planeta normal ni planeta enano, sino planeta doble, ¿verdad? Sería una categoría nueva, en la que la Tierra a lo mejor podía entrar, está ahí también. No sé si están de acuerdo todos los astrónomos, pero la Tierra y la Luna, aunque esté bastante lejos por tamaño y tal, pues se podía considerar de alguna manera un planeta doble. Y luego estas otras pequeñitas, que son pequeñas y irregulares, son prácticamente asteroides que han sido capturados, da la impresión, ¿no? Bueno, los críticos, ¿a qué aparecen? Aquí está Alan Stern, el jefazo de la misión Horizontes, ¿vale? Que a pocos meses el pobre hombre, bueno, pobre hombre, no sé, tampoco es para tanto, pero pilló un cabreo impresionante, ¿no? Si en enero se hizo, despegó la Nuevos Horizontes, en agosto fue la asamblea esta de la Unión Astronómica Internacional. De cuando eso, recién lanzaba la nave, pues le degradan su planeta a planeta enano, entonces pilló un buen rebote, ¿no? Calificó la decisión, como veis, de abominable, siente que es un planeta complejo, activo, claro, después de ver los resultados, ¿no? Todavía se sienten con más legitimidad, ¿no? De decir esto, vamos a llamar el planeta enano a esto, ¿no? Que es uno de los planetas más interesantes ahora, se ha descubierto que es eso, prácticamente el más interesante de los más, después de la Tierra, ¿no? Ha publicado, lo podemos ver también, hay algunos estudios, han ido publicando artículos científicos defendiendo la idea de que hay que considerarlo planeta, ¿vale? Y está el otro, Philip Metzger, el otro planetólogo, geólogos planetarios o geofísicos se pueden llamar también, que, bueno, pues que lo suyo es estudiar precisamente pues la evolución de los planetas, la evolución geológica de los planetas, ¿no? Y les ha caído muy mal este tipo de definición porque no tiene nada que ver con lo que ellos valoran realmente de los planetas, ¿no? Y esa es una crítica fundamental. Aquí dice, bueno, y esto es curioso, ¿sabéis? El capitán James T. Kirk de Star Trek, ¿os acordáis, no? Pues este señor, William Shatner, el actor, este es el que pilló un rebote tremendo y es digamos que es el que representa a la gente que se ha sentido también atacada, ofendida, sobre todo en Estados Unidos, porque, bueno, aquello de pobre Plutón, ¿no? Lo habéis visto por todas partes. ¿Vale? Por aquí también hay gente, supongo que algo que opináis que, bueno, que santo de qué, se le degradó de esta manera, ¿no? Y aunque menos que allá, yo creo que allí, por aquello de que era norteamericano el que lo descubrió y tal, y todo aquello, pues bueno, seguramente que hay más una fijación no sentimental con Plutón como planeta, ¿no? Y este es el representante máximo de esa idea, ¿no? Fijaos que acá dice, se mete hasta con los miembros dice que son unos nerds corruptos, no sé qué, aquí está literalmente, y ha pedido poner fin a la tiranía de la Unión de esta Unión, dice que defiende nada menos que pedirle a Donald Trump, a través de Elon Musk, que firme una orden ejecutiva para restaurar a Plutón como planeta. Pluto Planet Again, ¿no? Otra vez con esa frase. Esto es muy curioso, ¿no? Ahora lo comentaremos, pero... Bueno, todo esto acordaros que es una tertulia, que esto no... Vamos a ver, tengo que recordarlo siempre. Se puede ahora mismo, no hace falta esperar a que termine para eso. Aquí lo que traigo es un tema que elijo yo y luego busco la información, la pongo aquí para que todo el mundo pues, pueda opinar, y más en este tema, ¿no? Que da para opinar. Por eso lo escogí, ya esta es la segunda vez que lo escojo, porque está muy bien, para que haya
Entonces, bueno, hasta ahora, ¿cómo lo veis esto? Ahora veremos las razones de Stern, sobre todo. ¿Qué os parece? Aquí la otra vez hice una especie de una votación, a ver cuántos estabais por Plutón planeta o Plutón planeta enano. ¿Quién está por planeta Plutón? ¿Nadie? Plutón planeta, que vuelva a ser el 9º planeta. ¿Nadie? No, si Trump todavía no ha dicho, creo que no ha opinado todavía, pero vamos, seguramente opinará lo mismo que opina el señor que ha puesto ahí en la NASA. Bueno, que el anterior director también era partidario, que también me acuerdo que lo dijo. No me acuerdo cómo se llamaba, pero que él también era partidario. Están casi todos en la NASA, y son gente que estudia los planetas, que hasta cierto punto lo entiendo. Ahora veremos en qué se basa. Bueno, más o menos ya lo he ido comentando, ¿no? Entonces, ¿nadie? ¿Todos los demás? ¿Estáis de acuerdo? ¿Planeta enano? ¿Tú sí? ¿Eh? No, por Plutón, 9º planeta. No, vale. ¿Quién? ¿Me oyes? No, más pequeño todavía, pero bueno, que también cumple, es esférico y tal. No, si fueron planetas antiguamente, ya os digo, cuando se descubrieron se consideraron planetas. Y es que ha variado mucho todo esto a lo largo de la historia, ¿no? Sí, pero... Ah, bueno, sí, claro. Es que si no, no se graba. Si quiere hablar, claro. Sí. Entonces, en principio, todos somos de... Entonces, aquí no va a haber discusiones, esto va a ser muy aburrido. Yo puedo hacer Mira que viniera Carlos, Carlos, con el que tengo el pique, y no hay manera. La otra vez no pudo venir y ahora tampoco. Solo en el curso pude hablar un poquito con él del tema, porque estaba de alumno, ¿no? Cuando hablamos del sistema solar, que yo precisamente tengo un par de clases sobre el sistema solar, pues ahí salió y lo tenía ahí cerquita y estuvimos bien. Estuvo la cosa bien, pero... A ver, a los astrónomos estadounidenses, no sé mucho. a los astrónomos estadounidenses les supo muy mal la decisión de la Unión Astronómica Internacional, porque Plutón es el primer planeta descubierto por un estadounidense. Ajá. Entonces lo habían degradado, o ellos entendían degradado, a planeta enano. Además, un estadounidense fue Percival Lowell, sí. Se pasó muchos años buscando a Plutón, ¿vale? Sí. Las dos primeras letras de Plutón son PL, Percival Lowell. ¿Vale? Es decir, puede que no, pero también puede que sí, que ya el nombre fuese especie de homenaje a su astrónomo que se había pasado muchos años buscándolo, aunque no lo encontró. ¿Vale? Sí. Claro, cuando la Unión Astronómica Internacional en 2006 decide que no es un planeta, y que es un planeta enano, que no tiene nada que ver, pero es una degradación, pero es otra cosa, a esta gente le sabe mal. Yo entiendo que es correcto, pero al margen de limpiar la órbita, que me parece un poco chusco, ahora, pero insistiremos, ¿sí? Las condiciones de su órbita, la excentricidad, no tienen nada que ver con el resto. Claro. La inclinación no tiene nada que ver con el resto. Claro. Así que lo más probable es que sea un cuerpo capturado, que no se formó donde está ahora y se formó en otro lugar. ¿Qué sucede? Si nosotros queremos dar una explicación, tenemos un basquet, una cesta llena de manzanas y hay una pera, y queremos dar una explicación de todo, no podemos. O sacamos la pera y damos una explicación de las manzanas, o no hay explicación posible. Entonces yo creo que es correcto el dejar como planeta enano a Plutón, con Ceres, con Eris, con Makemake, con Quartar, y dejar 8 planetas que sí cumplen unas condiciones por lo menos de coplanariedad, de excentricidad, más o menos de formación, planetas rocosos, planetas gaseosos, es decir, hay una homogeneidad que no lo cumple, ¿vale? Y una cosa más, Eris es la diosa de la discordia. Sí, es decir, precisamente se le daría ese nombre. Se supone que le dieron ese nombre porque era o entraba Eris como planeta, claro, o salía Plutón. Y de ahí venía, ahí pudo venir yo creo que sí, el nombre de Eris. Tiene que ver, sí. Como, bueno. Pues sí, estoy de acuerdo. Yo en principio. ¿Una cosa? ¿Pasa alguno? ¿Sí? Otra cosa que quería añadir es que de hecho Plutón fue descubierto en el observatorio de Lowell en Flagstaff. O sea, que aunque Lowell no descubriera Plutón, el observatorio y la institución que él montó sí que acabó descubriendo este planetoide o planeta enano o planeta.
pero un poco por casualidad. ¿Lo sabéis, la historia? Se descubrió por casualidad. Las razones para buscar ahí donde estaban buscando era que unas supuestas irregularidades en la órbita de Neptuno. Igual que se descubrió Neptuno gracias a las irregularidades en Urano, aquí habían hecho unos cálculos y parecía que había algo ahí que alteraba de alguna manera la órbita de Neptuno. Luego resulta que rehicieron los cálculos y no había ninguna alteración de la órbita de Neptuno. Pero sin embargo, se había puesto a buscar ahí y ahí estaba por puñetera casualidad. Es muy curioso. Sí, sí. Sí, sí, sí. Lo iba a decir, sí, sí. Claro, claro. Y lo estudió, o sea, lo descubrió en ese observatorio. Sí, sí. Pues, bueno, nada más. Seguimos un poquito. A ver, los argumentos. Aquí vamos con los argumentos. Son de cierto peso, digamos. Fijaros, el criterio de despejar, ya lo hemos comentado, es problemático, lo de despejar la órbita. Si lleva al extremo, ningún planeta lo cumpliría. Ya lo hemos comentado antes, ¿vale? Despejar la órbita, limpiar la órbita, pues no, más bien dominar la órbita. Igual habría que decirlo de esa manera, ¿no? Entonces sí. Prefiero una definición geofísica, es decir, eso ya lo hemos dicho, son planetólogos, son científicos planetarios, ellos se encargan de eso. Lo otro es un criterio dinámico, son criterios orbitales, dónde está cada uno, cómo se mueven, dónde se mueven, ¿no? Es otra forma de clasificarlos, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues sí, es decir, lo que el propio Brown, el descubridor de Eris, decía que para apoyar la idea de que mejor planeta enano, que si viniera un extraterrestre a nuestro sistema, pues ¿qué vería? Pues los 4 rocosos, un sistema bastante ordenado, los 4 gaseosos, y luego, aparte del cinturón de asteroides, un cinturón exterior mucho más extendido, llamamos el cinturón de Kuiper, que lleno de objetos también, ¿no? Entonces no destacaría ninguno en particular, estaría Plutón, Eris, seguramente alguno más que hay por allá, más lejos, incluso más grande, pero todo eso forma parte de un anillo realmente, son anillos. Entonces, desde un punto de vista gravitacional y tal, orbital, pues son 2 formas diferentes de clasificar. Entonces ellos optan por la importante para ellos. La decisión, defectos en el proceso de decisión en el momento también tienen pegas porque no había, eran los últimos días de la asamblea, muchos ya se habían largado, habían salido porque ya tenían, en fin, era ya en extremis. O sea, se votó en extremis cuando mucha gente se había ido. Y mucha gente de los de la NASA precisamente, planetólogos. Con lo cual, los que decidieron, a su queja es que los que decidieron no eran en su mayoría planetólogos, ¿no? Eran cosmólogos, tal, gente que estudia las galaxias, las estrellas, y como que no les dan legitimidad los planetólogos, ¿no? Y esto lo han descrito así porque les ha dado la gana, pero eso no. Entonces, la competencia también entre ellos, ¿no? En fin. Y luego otras críticas menos defendibles, pues el aspecto cultural, histórico, considerado siempre así. ¿Y qué pasa? Lo de cambiar las cosas, pues a veces con la gente conservadora, pues no hace ninguna gracia. Había un rechazo popular importante, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y esto es lo que has comentado tú antes. No confesadas, que es el único planeta descubierto por un estadounidense, concretamente de Kansas. ¿Vale? Que, como os he dicho antes, Brown también es estadounidense y hubiera sido el 10º, si se hubiera conservado el criterio de antes, pues tendríamos el 10º planeta descubierto por un americano también. Pero por esa parte, ¿vale? Y que él, yo estoy con Brown por eso, porque el tío podía haber tirado por ahí y decir, mira, yo he descubierto el 10º y además unos cuantos más, ¿no? Pero no, el tío es legal en esto y lo que opina es eso y dice que no, que planeta enano, y no pasa nada tampoco. Claro, la palabra que es un poco así, suena de desprecio, pero es que no tiene nada que ver. Es decir, que Plutón sigue siendo un planeta súper interesante y ningún problema. Es decir, que qué más da como se llame, ¿no? Pero bueno, es que ellos lo tienen así muy claro y no. Y ya por último, bueno, lo puede cambiar la NASA, ni siquiera la NASA puede, ¿vale? Ahí tiene que presentar en la asamblea, claro, de todo el mundo, ahí tiene que estar todos los astrónomos del mundo, y ahí es donde pueden hacerlo. Y de hecho, sí, están, lo que dijo el Isaacman es que están recopilando una serie de estudios y tal, que ya hay unos cuantos, apoyando la idea, ¿vale? Entonces la proponen allí y ahí se votaría
correctamente esta vez, a ver si puede ser, ¿vale? Así que yo ahí sí que les doy algo la razón, que se decidió algo que iba a levantar tal polvareda, se decidió de una manera un poco apresurada, porque también por lo visto hay un artículo por ahí en el funcionamiento de la Unión Astronómica, que eso lo dice el Metzger, uno de los críticos, que 6 meses después tenían que haber planteado otra vez, no sé qué, pues había una revisión, no sé qué, hay alguna cuestión técnica de cómo funciona y eso se ve que no se ha cumplido tampoco, con lo cual hubiera sido una decisión, según ellos, ilegal prácticamente. Pues por ahí se agarran también, ¿no? Entonces, claro, la duda es por qué después de tanta protesta, no, porque al año siguiente ya estaban protestando, en cuanto llegó, 9 años después, prácticamente, cuando se descubrió cómo era Plutón, pues aún se revolvió todavía más el tema, ¿no? Pero, ¿cómo es que no habían intentado antes cambiar esto, ¿no? Y bueno, 20 años cuando se van a cumplir eso, centenario del descubridor, pues parece que es el momento más oportuno para que estén ya preparándose. Está claro que o antes o justamente en esa fecha van a proponerlo. Ya veremos lo que sale, ¿vale? Entonces os digo, esto pues lo han decidido así y así estamos de acuerdo en principio, nos parece bien, pero que las razones que tienen esta gente pues también son a considerar, ¿no? Claro, de esta manera son muy extremistas, es decir, que ya no solo considerar a Plutón un planeta y hacer desaparecer la categoría de planeta enano, sino que hasta las lunas las consideran ellos. Su definición sería, mira, voy a buscarlo porque la tengo por aquí, la que propone 100, se han reunido, había un estudio que lideró Stern, el de Nuevos Horizontes, junto con otros. Aquí está el PDF, y considera eso, es decir, cualquier objeto que no sea esférico, que no sea una estrella, aquí está resumido, mira, un planeta es, aquí lo tenéis, un cuerpo de masa, según su definición, la que quieren proponer, un cuerpo de masa subestelar, si nunca ha experimentado fusión nuclear, la barrera está clara, si no hay fusión nuclear, pues aquí. Vale. Es decir, que no sea una estrella, ¿vale? Que tenga suficiente autogravitación, dice, para adoptar una forma esferoidal, prácticamente esférica, ¿vale? Descrita de esta manera, bueno, independientemente de sus parámetros orbitales, y que da igual donde orbite, cómo orbite, si tiene una órbita excéntrica o muy inclinada, tal, eso les daría igual en principio. Así que incluso no tiene por qué orbitar su estrella al Sol, ¿vale? Puede orbitar a un planeta también, a otro planeta. Cuando habría planetas, orbitado a otros planetas. Y también se considerarían satélites, imagino, pero que aún así tendríamos planetas, y aquí tenéis pues todos los que habría que ir poniendo ahí, ¿vale? En esa categoría nueva, y sería todo mucho más sencillo, pero claro, iría aumentando continuamente la lista de planetas, porque se irían descubriendo más seguro. Los telescopios que se están poniendo en marcha, que se van a poner en marcha, tanto orbitales tanto espaciales como terrestres, pues imaginaros, ¿no? Entonces, no sé qué os parece. A lo mejor sale esta definición y acabamos teniendo otra vez a Plutón en su sitio como noveno, a Eris como el 10º y luego ya 100 y pico los que haga falta. Me parece una pena que no haya debate porque estamos todos de acuerdo. Sí, entonces es una pena que no haya ninguna protesta. La otra vez no estaba... Yo creo que astronómicamente no hay ninguna discusión. Planeta Plutón es atípico, es una cosa atípica, diferente a los otros planetas en cuanto a la inclinación, en cuanto al tamaño. La historia se repite. En 1800 se descubrió Ceres, luego Palas, Juno y Vesta en 6 años. Entonces esos 6 años, bueno, a partir de ahí se les llamó a todos planetas. Y los planetas eran Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Palas, Vesta, Juno, todos eran planetas. Hasta que 40 años después empezaron a encontrar muchos más planetas. Entonces dijeron, tantos planetas no pueden ser. Les llamaremos de otra forma, y les llamamos asteroides. Que os recuerdo que en inglés no son asteroides, son planetas menores. El minor planet es planetas menores, con lo cual siguen siendo planetas, menores pero planetas. Con Plutón ha pasado algo parecido. Se descubrió él, durante muchos años no había otro parecido,
El que lo descubrió encima vivió muchos años, con lo cual le sabía mal quitarle su planeta estando vivo, y en cuanto se murió había un contubernio de todos para decir nos cargamos a Plutón como planeta. Buscaron una definición de planeta un poco especial, que más o menos contuviera a todos, pero con una definición que si la órbita, que en fin, había que buscarla con pies, pero porque no se atrevieron a decir los planetas son 8 y los demás son planetas menores. Y se había acabado la discusión. De hecho, quisieron ponerle a Plutón el número de asteroide 10.000, que es un número muy bonito, muy simbólico, y, digamos, hubiera contentado, pero los americanos no han aceptado. Y por eso los americanos, que tienen mucho dinero, mucho poder, han metido a la política, han enviado una sonda espacial a Plutón, que si no hubiera sido del apoyo americano, no lo hubieran enviado, y se han encontrado con la suerte de que Plutón es muy bonito. Es decir, así como todos los demás asteroides son aglomerados de piedras con cráteres, prácticamente son todos iguales, en cambio Plutón tiene una atmósfera, tiene criovolcanes, tiene muchas más cosas que yo creo que ni se lo esperaban ellos. Pero a nivel de Plutón creo que no hay discusión de que no se merece ser un planeta. Sí, es lo que he comentado, que había cierto malestar de toda la vida, lo que has dicho tú, ¿no? Que no se veía aquello, pero bueno, ahí estaba como un verso libre, ¿no? Por ahí. Y al descubrir otros como él, pues estaba clarísimo que formaba parte de ese grupo enorme que hay ahí, ¿no? Todo lo que se descubre ahí, bueno, eso no va a parar nunca. Pues no sé. ¿Alguna cosita más os ocurre? Si queréis algún material de estos os interesa, lo puedo pasar, tenéis un pen por ahí, o lo puedo dejar aquí otro día. Es que descargue por ver la definición, esto le llaman la definición geofísica de planeta, es la que ellos quieren, los científicos planetarios, que es Stern, junto con otros. Y aquí están sus razones, básicamente. El otro habla de razones históricas, precisamente, además, incluso, no lo he comentado, Metzger se llama, hace un análisis histórico de todo, cómo se fue, todas esas variaciones que ha habido a la hora de clasificarlos y tal, de llamarlos a los planetas o no planetas, y incluso se burla diciendo que esto es casi astrológico, lo de llamar planetas de esta manera a los planetas, los otros no, que es una cosa arrastrada de la astrología, no sé dónde se lo saca eso, pero bueno, en plan de casi humillando ya a los que han decidido otra cosa, ¿no? Como que hay que basarse en esto, que es lo importante a la hora de definir a un cuerpo del sistema solar, ¿no? Bueno, tienen sus razones, desde luego. Y lo que no entiendo es eso, que lo consideren como como un descrédito, ¿no? De planeta nano. Igual le voy a llamar planetas menores realmente. Lo que pasa es que eso ya estaba para asteroides, cometas y tal, y ahora se les llama, ahora han vuelto a cambiar. Se llama planetas pequeños, totalmente, no menores, sino pequeños. Yo lo he visto últimamente como que, sí, en la Unión Astronómica también se llama de esta manera. Pero bueno, llames como los llames, y es que están ahí, son interesantes por sí mismos y tal. No sé por qué tanto, pero bueno. Las clasificaciones son importantes en ciencia, ¿no? Pero que en este caso, el pegarse de esta manera con unos con otros en fin, no sé. En parte tuvo que ver con eso, que la decisión no fue correcta desde el punto de vista técnico, podemos decir, ¿no? Es que las definiciones son un poco absurdas. Hay cometas que se han desgasificado ya y se quedan como asteroides. Mercurio tiene una cola preciosa, solamente se ve átomos de sodio, pero hay algunas fotos de Mercurio con cola, es espectacular. Entonces le puedes llamar como quieras. Hay Quirón que de vez en cuando tiene colita, otras veces no tiene. Entonces las definiciones estrictas, la Tierra también tiene una pequeña cola cometaria del hidrógeno que vamos perdiendo. Lo que pasa es que es muy pequeñita, que no se ve. Entonces definir una cosa tan estricta, pues... Tenía una cola iónica. Bueno, sí que es estable. Pero es estable. Es relativista, pero es estable. Lo que pasa es que ninguna órbita es a muy largo plazo, todas las órbitas son inestables. Todas. De hecho, está calculado que si Marte lo separas 1 metro,
al cabo de unos cuantos miles de millones de años, Mercurio saldría disparado, porque las resonancias que hay pueden hacer cosas muy extrañas. Estable no hay ninguno, pero bueno, a largo plazo Mercurio es estable. Pues nada, ya veremos cómo queda esto. Creo que lo comentaremos aquí. Supongo, igual no se esperan ni al 30 para proponerlo, ni al centenario. Pero vamos, de ahí seguro que no pasa. O sea, como muy tarde, en el año 30, esto se va a proponer y se va a votar. Además, son un montón de astrónomos los que, como mínimo, estos 100 que entraron aquí en esta definición geofísica, ¿no? Hay mucha gente de acuerdo, casi todos estadounidenses y de la NASA, pero no sé en el resto del mundo, la verdad no tengo datos. Siempre son ellos los que más ruido hacen. No sé el resto cómo está, pero si tienen bastante apoyo, pues ganarán y ya está. Tendremos un montón de planetas y nunca sabremos cuántos hay. Pero bueno, igual pasa con los enanos, no sabemos cuántos hay. Nunca lo sabremos, iremos descubriendo cada vez más. Ese tampoco es un problema. Bueno, pues... voy a dejar por aquí por si queréis. Había algo más por aquí, una entrevista con Metzger. Mira, esta está en español. Aquí es donde habla de sus razones, ¿sí? Aquí resume sus razones. ¿Veis? Por este concepto que nadie utiliza en su investigación. Dice que no sería correcto porque se basa en algo que no es práctico a la hora de estudiar el sistema solar. Esa es una de sus objeciones. Que no sería científico realmente. No sé, algo así, ¿no? Dice nada, sí. Aquí le hacen una ¿ves? Y si tomas esto literalmente no hay planetas, porque ningún planeta despeja su órbita. Bueno. Dice, las dinámicas no son constantes, cambian, entonces no son una descripción fundamental de un cuerpo, eso. Las dinámicas, claro, el sistema solar evoluciona y puede ser eso, que acabe un planeta, pero claro, dentro de millones de años, ¿no? No es una cosa fundamental. Además que no servirían, dice, también para cuando se descubren exoplanetas, ¿no? Que a ver ahí qué pasaba, o con los planetas que son errantes de estos realmente, bueno, o rebeldes que les llaman ellos, ¿no? Que están fuera de su sistema, ¿no? Y van por ahí, que se sabe que existen bastantes, han descubierto muchos en la galaxia, ¿no? Que están fuera de su sistema, ven por ahí a su bola. ¿Qué pasa con eso? ¿Son planetas, no son planetas? Bueno, pues según su definición sería todo mucho más claro. O son planetas, o son estrellas, o sea, cualquier objeto esférico, o son una estrella o es un planeta. Y lo que no es esférico, asteroide, o cuerpo menor, o cuerpo pequeño, como quieras llamarle. La verdad que es más sencilla también. Bueno. ¿Qué? Son esféricos hasta que se derriten un poco. Hombre, esféricos realmente no son esferas perfectas, todos son esferoidales, podemos decir, ¿no? Achatados de alguna manera, ¿no? Dice que, bueno, también dice, Plutón es más dinámico vivo que Marte, por ejemplo, ¿no? Y se cuenta con una geología más compleja que es la Tierra, solo, todo el sistema. Pues sí, pero como planeta enano también se puede, en fin, reconocer y estudiar y todo lo que queráis. Es que no... Dice, es un reclamo histórico falso, no puede verificar. A ver, dice... Claro, sí, todos los objetos de ahí son congelados, hielo puro, como los cometas, básicamente, sería un cometa enorme. Incluso, claro, si Plutón se acercara, yo eso lo comenté todavía, que es una burrada a lo mejor, porque sería un cometa tremendamente enorme y tal, pero si se acercara al Sol, sacaría cola, seguro. Las características de Plutón es un cometazo. Deben de ser seguramente las características de los objetos grandes del cinturón de Kuiper. Está tan lejos mucho que gas, no mucho sabemos. hielo, temperaturas extremas. Sí, sí. Que si es geológicamente activo es porque como las órbitas suelen ser muy elípticas, tienen un momento de acercamiento al Sol, un aumento de temperatura que cambia el equilibrio del planeta. Pues un planeta son planetas donde el agua es una roca. No es durísima. El agua en sí mismo es una roca, es como si habláramos de aquí, de la Tierra, del granito. Pero en el caso de Plutón, lo que se piensa, ese océano, supuesto océano bajo la costa de hielo,
dónde sale el calor de ahí, porque en realidad está bastante lejos como para que calor de radioactivo. Es el más cercano. Da la impresión de que, lo que se acerca, parece ser que aquí lo que influiría, y tampoco hay fuente de calor mareal, digamos, como pasa con Europa o con respecto a Júpiter. Yo creo que se espera de los objetos del cinturón de Kuiper que tengan un porcentaje algo de calor interno congelados. todavía, sí, parece que eso es una sorpresa, desde luego. Líquidos congelados. No esperaban esta actividad tan tremenda, desde luego, ni ellos ni estos. A ver, eso lo han dicho. No sabíamos nada de Plutón hasta que nada. Pero que lo que cabía esperar era poca actividad con esas temperaturas y tal, ¿no? Claro. Cuando la Horizon se meta más y entre a uno de los otros objetos pero ya no, Kuiper. Parece ser que no va a pasar cerca de ninguno. Ya lo intentaron, modificaron la trayectoria. Masas de tierra y hielo por la formación, sobre todo hielo. Donde están y cuando se muchísimo hielo. ¿Hay alguien que quiere? No, solo quería añadir, el calor también se puede deber a elementos radioactivos que desprendan. También puede generar un montón de calor y eso tampoco importa como de lejos estés de la estrella, ¿no? Eso es lo que se piensa. Puede generar un océano. Sí, hay mucho. Al cambiarla, al acercarse, aunque sea poco, cambia el equilibrio de la atmósfera que tiene el asteroide o el planeta enano. Entonces siempre eso puede dar movimientos de hielos que se subliman, y si se subliman es muy interesante ver lo de los criovolcanismos, que creo que el volcanismo viene a ser justamente eso, que masas supuestas que están debajo se vaporizan mientras lo que está arriba no. Entonces hacen presión y salen, como hace la lava cuando sale en un volcanismo normal. Vamos a poner una serie, como hay tiempo, vamos a poner una serie de vídeos que están muy chulos de un... Nada, yo iba a decir que a lo mejor la causa más fácil sería como la Luna y la Tierra, las fuerzas de marea de Caronte, podrían estar afectando al océano interno, entonces le harían bailar al son de su paso. Puede ser. Entonces, eso sería está muy cerca, y es muy grande. Mira, aquí en este artículo ya antiguo de Daniel Marín, este experto, pues aquí ponía un montón, analizaba todo lo que se ha ido descubriendo, que son un montón de cosas interesantes. Fijaros aquí lo de la tolina que decíamos, de las tolinas. Todo esto sería material orgánico. Esta zona prácticamente sin cráteres, aquí súper craterizada, es decir, que esto es algo joven, está clarísimo. Esto es una especie de glaciar de nitrógeno, parece ser, era enorme, que provenía de estas montañas de hielo, por aquí alrededor, ¿no? Creo que hay fijaros esto, aquí está. Esto sería el borde del glaciar. Aquí se ve incluso, fijaros, aquí, eso es un valle glaciar prácticamente. Esto sería el nitrógeno y esto serían montañas de hielo de agua, de hielo de nitrógeno. Y fíjate que estas formaciones serían como células de convección, como si hubiera subido desde abajo el hielo de nitrógeno, por cuestión de densidades, llega a la superficie, totalmente celdas de convección, digamos, como cuando un líquido hierve, ¿no? Se enfría y baja otra vez, pues en este caso temperaturas bajísimas, ¿no? Fijaros qué cosas tan tremendas. No está muy claro qué es eso, parece algo flotante ahí. Fijaros aquí, todos estos son los cráteres marcados, fijaros, aquí no hay ni uno, ¿vale? Esta sería la zona de nitrógeno helado, y todo esto, fijaros, está craterizado. Eso indica una historia pues muy movida, ¿no? Y que está activo prácticamente, geológicamente activo. Y aquí no hay una zona de criovolcanes. Esta es una chulada,
hay más. Tenemos más. Sobre todo los que ha ido montando con las fotografías, ha montado unos vídeos maravillosos. No se pudo observar todo, si hubiera entrado en órbita, hay zonas que han quedado ocultas, claro. Pasó determinada, ya procuraron pasar por, digamos, una zona bien iluminada, ¿no? Estaba iluminado en su mayoría, pero claro, todo no. Claro, esto fue cuando ya se alejaba, fijaros la atmósfera que pasada, cuando ya se alejaba, mirando hacia atrás, ¿eh? Se ve aquí incluso, si aumenta, se ven como capas de neblinas de diferente altitud, ¿eh? Aunque daba algo de atmósfera. Os digo que puede llegar un momento en que se congele del todo. Eso sí que se va a notar, si cuando se acerca o está a la mínima distancia del Sol, hay más atmósfera que ahora que se está alejando, llegará un momento en que no habrá nada. Estará todo congelado, todo el nitrógeno, todo el metano, todo el monóxido de carbono. Claro, aquí está aumentado, aquí se ven las capas, ¿eh? Perfectamente. Qué pasada. Montañas de hielo, los glaciares estarían por aquí, los valles glaciares por aquí, que ahora no se ve. Y esto es la zona de nitrógeno, como he visto antes. Aquí, a ver. Creciente de Pluto. Desde luego esta misión fue impresionante. Todavía están analizando datos que les llegaron. Todavía están sacando papers, artículos científicos, y queda faena. Hicieron bien porque hasta que se vuelva, me parece que ya no lo veremos eso, ¿no? Y es que se vuelve. Muchísimos rincones del sistema solar por estudiar para llegar allí tan lejos, ¿no? Posible nube aparece aquí, ¿eh? Fijaos. He visto una nube baja. Un macula, no sé lo que es. No sé si es un posible volcán. La niebla. La planicie, Sputnik. Y una zona casi en la oscuridad ya en el terminador, que es la de posibles criovolcanes, que sale por aquí. Una pasada, parece de ciencia ficción, ¿eh? Esto es perfectamente real. Una pasada. A ver si aquí aparece la zona que os comentaba. Al menos en fotos sí que está por ahí, creo. Hacia el final del artículo. No hay demasiada luz. La decisión de clasificar los menores podría habernos dejado sin esto. ¿Habernos dejado sin esto? Primero no hubiese sido planeta y después hubiese quitado el título de planeta, esto no lo tendríamos. No, ¿por qué? Pues porque habrían entrado en una especie de totum revolutum que no se le habría prestado atención. No, yo creo que no. Ha habido una obcecación por parte asteroides, a de los cometas. americanos. No hace falta que sean planetas gigantes. No lo veo yo ahí. No sé. No pasa nada. Claro, las capas atmosféricas. Observa, no se ve muy bien, se ve mejor aquí en la pantalla, claro. No, ya no se ve nada. Montañas flotantes de hielo de agua, nada menos.
montañas. Aquí está el material orgánico, las tolinas, que se dice, ¿verdad? Todo lleno. Pero en esas condiciones ahí en la superficie y tal, pues como origen de la vida aquí, pues, hombre, con esos materiales, con determinadas circunstancias, al paso de millones de años a lo mejor acaba saliendo algo de ahí, pero desde luego no se espera pronto. Una especie de lago de nitrógeno, creo que era esto. Están estudiando todas las imágenes con lupa, ¿no? Y los datos de todo tipo, espectroscópicos, básicamente, pues, con métodos cada vez mejores, pues se pueden averiguar más con los mismos datos, se pueden revisar y sacar. Eso se ha hecho varias veces ya con Europa o con datos de Galileo se han vuelto a repasar, ¿no? Y a sacar nuevas conclusiones, ¿no? Esta es la zona de montañas hielo de agua cubiertas de nieve de metano. Esto clarito sería nieve de metano. Con espectroscopía se puede averiguar la composición, ¿eh? Bastante aproximación. Montañas de hielo, a ver. Montes Norgari. Mira, aquí falta información. No se tiene al 100%, no sé el porcentaje de la superficie que pilló, pero no sé, igual 70, 80. Hay una gran parte que no sabemos cómo es. Lo sabremos en mucho tiempo. Las montañas de hielo prácticamente puro, hielo de agua, cubiertos de nieve o de hielos de otro tipo. Aquí está. Sputnik, la planicie Sputnik, todo nitrógeno. Las pequeñas islas no sabemos qué serán. Yo no sé qué hipótesis se plantean, pero luego es otro material. Puede que sea algo de roca que se ha arrastrado ahí. No sé. Aquí está. Este sería el supuesto criovolcán, ¿vale? Parece una especie de cráter volcánico. El monte Wright, que está justo casi ahí en el terminador, que no, en fin, justo para que se pueda. Y aquí también, ¿veis? Claro, ¿eh? Realmente parece que haya salido algo de ahí, ¿no? Claro, ya lo de las lunas, que bueno, alguna pudo fotografiar más o menos cerca. Ah, y luego está Caronte, que Caronte, pues fijaros, es impresionante también. Extrañísimo, con esta zona aquí, con muchas tolinas de estas, ¿no? Aquí una especie de una fractura tremenda. Es raro de verdad. No saben cómo narices, fijaros aquí cómo se ha desprendido esta parte, como si fuera todo de hielo, se ha desprendido un trozo ahí. A veces hielo en la superficie también, prácticamente todo. Fijaros qué grietas por aquí. Aquí muchos más cráteres que aquí. Hay montones de hipótesis de cómo se puede, de por qué se ha formado de esa manera, ¿no? Algo leído, pero no hay nada claro. Una cosa muy complicada. Y las pequeñas no tienen demasiado interés. Aquí están. Nix, Styx, Kerberos, Hydra. Lo que andamos decenas de kilómetros. Estas las pillo muy lejos. Esta más o menos. Algún cráter la ha pillado. Las lunas menores. Y aquí fijaros la relación de tamaño, ¿eh? No está tan cerca, pero casi. No orbita tan cerca. Fijaros, prácticamente es la mitad del diámetro. Una burrada.
O sea, que sería el planeta doble por definición. ¿Sí? Es muy interesante que Plutón y Caronte no se parezcan en nada visualmente en color. Igual es porque Caronte ha sido capturada. Bueno, la iluminación ahí no sé cómo. La verdad es que Pero no sé si lo pilló igual de bueno. el material entiendo que sí. rojizo sí que se, Sí, ese sí. sí que se aprecia, Esto no. pero Caronte parece bastante, a simple vista, parece más rocoso, entonces Sí, igual es es... posible que no haya podido retener atmósfera, al ser tan pequeño, ha tenido menos atmósfera, ¿no? Y el nitrógeno no se haya condensado sobre él. Y luego no ha podido, no sé. Es que no, esto es bastante, esto está forzado, desde luego, está bastante forzado. Lo que supuesto al principio sí que era color real aproximadamente. Es todo mucho más suave, ¿sabes? Esto está forzado. Y este igual menos, no sé, es que igual se han puesto juntos, pero igual no se han tratado de la misma manera. Entonces, pues, lo del color no lo tengo muy claro si es que es así de verdad o para poderlo comparar, me refiero. La verdad es que no he leído nada sobre las diferencias, ¿no? Pero vamos, que sí, que el aspecto es bastante diferente. Tiene pinta de ser más rocoso, sí. Esta es la planicie Sputnik. Lo que decían el corazón, ¿verdad? Esto que se parecía, decían un corazón, esto parece la parte izquierda y esto a la derecha, así aproximadamente. Podríamos considerar esto un corazón. El corazoncito de Plutón, pobre Plutón. También lo he visto así, dibujo. En algún dibujito por ahí. Que lo han marginado al pobre. Ah, mira, aquí tenemos un vuelo sobre Caronte. Vamos a verlo bien. De este tampoco tenemos toda la superficie, ni mucho menos. Creo, vamos. Pasó volando, pasó. Parece que nos vamos a estrellar, ¿eh? Pasada. Lo que ha montado los vídeos es un artista, ¿eh? Porque estos son fotografías sin más. Y solo tenemos este hemisferio, no hay más. Y gracias que estaba iluminado, claro, ya calcularían el paso que hay que ver. Calcular que pase por donde nos interesa la nave, a esas velocidades además que iba. Los cálculos que han hecho ahí son... Se habla de los cambios climáticos, bueno, en unas estaciones extremas, claro, enorme inclinación del eje, además, y la variación de distancia, pues imaginaros las diferencias que puede haber entre unas estaciones y otras, ¿no? Esto es muy curioso, es una especie de laguito que aparece ahí. Depositorio de nitrógeno, dice. Y haber sido un lago, bueno, que no estuviera congelado del todo, difícil es que no estuviera congelado, pero bueno. Si llega, está claro que sí, que ha llegado a la superficie y ha estado ahí un tiempo en una superficie, la impresión de que eso ha sido líquido alguna vez. Es muy liso, ¿no? Pero bueno. Tiene disueltos una serie de sustancias como amoníaco, por ejemplo, en cantidad suficiente. A lo mejor puede ser que esas temperaturas, o en un principio nada más asomara, pudiera estar y que enseguida se congelara, ¿no? Y aquí tiene el mapa superficial de todo lo que se han hecho, mapas detallados de todo lo que pudieron. De extrañas zonas climáticas. Ártico tropical. Los trópicos y el Ártico tropical. Son parte de los estudios que se han ido haciendo. Mira, a ver, un día antes del encuentro, fijaros. Esto sí que es en blanco y negro. Yo creo que aquí ni siquiera es blanco y negro, tal cual. Y no hay color de ninguna clase. Con un macula sería esto que hemos visto. Creo que aquí es donde está, o por aquí estaba el criovolcán, o por aquí, o por ahí. Por ahí era el criovolcán. Aquí.
toda la superficie. Bueno, hay una parte, no sé dónde pone el porcentaje. A ver, esto es el acercamiento real. Esto sí que fue, a ver, cómo iba mandando ya imágenes conforme se iba acercando. Ahí se ve Caronte, la distancia que está, mucho más cerca que la luna de la Tierra. Ah, no, ya está, esto es todo, parece ser. Ah, no, sigue, sigue. ¿Cómo lo iba fotografiando? No sé ahí por qué lo perdía de momento. Igual estaba transmitiendo. Mira, mira, mira. Aquí está invertido además. Ya está, creo. ¿Ah, no? Ahí Caronte. No se parece cómo se va alejando. Creo que llegó a ir a velocidad de unos 190.000 respecto al Sol. Ha sido la nave más rápida, quitando las que se han acercado al Sol, que se han acelerado a lo bestia y todavía han superado esa velocidad. Esta es de las ondas espaciales interplanetarias la más veloz. Antes estaba viendo un documental sobre Plutón. ¿Ah, sí? Comentaban que iba a ser 190.000 kilómetros por hora, una barbaridad. Sí, y cuando llegaron a Plutón y vieron que tenía un entorno lunar tan grande y tan variado, se asustaron porque pensaban que podía tener muchísimos escombros. Y hicieron cálculos y que un tamaño de la fracción de un grano de arroz podía haber arruinado la sonda. a esa velocidad, claro. Sí, sí, o sea, realmente la velocidad fue un... La que hubo suerte, hubo mucha suerte también. Claro, fijaros. Ah, pues no aparece aquí conforme se va alejando. Solo el acercamiento, creo. Ah, sí, ahí lo tenéis. Como he hecho la vista atrás para ver a contraluz, claro, es la mejor manera de ver la atmósfera, si no es imposible. Y si hubiera habido géiseres, por ejemplo, con Encelados, hubiera sido la única manera de verlos. Sí, claro. En bruto todas. Con eso han hecho los vídeos. Mira. Adiós. Ahí te quedas. Y luego se encontró con el objeto este, ¿no suena? Le llamaron Arrokoth o algo así, que no sé de dónde ha salido. Y era muy extraño, era un asteroide muy rarito. Sí, pero que tenía dos lóbulos, pero uno era plano, parecía una galleta, una cosa muy extraña. A ver si lo encontramos. Incluso que algunos objetos los descubrieron después, estuvieron rastreando la zona por cerca de su trayectoria para ver si descubrían algo y podía estudiarlo de cerca. Y tuvieron suerte de que este lo pudieron. Algo así, a ver si sale. Aquí está. Aquí lo tenéis. Arrokoth. A ver de dónde sale ese nombre, porque 33 kilómetros. Fijaros qué forma más extraña. Eran como dos. Este creo que era el más plano. Este era un poquito más pseudoesférico. ¿Ves? Cambió el rumbo 4 veces. Lo redirigió 4 años después. Luego le llamaron Ultima Thule. Pues hay más fotos por aquí. Descubrimiento. ...44 unidades astronómicas... ...hasta 46...
Mira la trayectoria. La trayectoria que ha seguido a Nuevos Horizontes. Aquí conforme se iba acercando, y ya está. Hay más fotos. Aquí lo tenéis. Parece un muñequito, una galleta en forma de muñeco o algo así. De estos hay muchos objetos. He descubierto varios. Bueno, los asteroides tienden a, no se sabe por qué, tienden a ir en parejas muchas veces y se acaban aproximando, uniendo, no llegan, se ve que se juntan muy despacito, no llegan a impactar ni a fundirse siquiera, sino que están prácticamente apoyados, que si les das un empujón a lo mejor a una parte, al igual las separas, ¿no? No sé si se le vio más de canto, casi todas están, pero era muy plano. No hay ninguna de perfil del todo, pero da la impresión de que era bastante plano. Sí. Muñeco de nieve le llaman, el muñeco de nieve. ¿Qué? Sí, parecen un par de patatas pegadas ahí. Desde aquí, la superficie, no, esto es una ilustración, esto no es real. A ver el sobrevuelo, sí. A ver si han hecho algo parecido. Antes de cualquier tratamiento, prueba Olay Regeneris. Resultados visibles sin medidas drásticas. Cortito. La verdad es que no sé cómo lo encontraron, cómo narices pudieron encontrarlo, esa cosa tan pequeña y perdida. Claro, con el dingui con la escritura. Bueno, pues habrá que ir plegando. Vamos a cenar. Vale. Hasta la próxima. Por cierto, que también podéis proponer temas o algo así, no sé. Se me ocurre que no lo he comentado nunca, pero sobre alguna noticia interesante que aparezca por ahí y tal, no sé. En el chat podemos ir comentando, ¿no? Si os apetece algo en particular, pues podríamos montar otra con lo que... Sí. Nada, hasta luego. No lo has visto, pero el pequeño era una bola y el otro era plano. Ahí se veía, sí, da la impresión de que sí. Las imágenes en 3D son muy bonitas. Sí. Era una cosa del teléfono, o sea, eso que sale noticias de astronomía. Ah. Y entonces decía que la temperatura más baja detectada era en la luna, eso es verdad. ¿Sabes si es...? Como que la habían detectado en un volcán o así. No lo sé, en algún cráter permanente en la sombra y tal. Podría ser, porque en la parte oscura, pero vamos, me extraña... A mí me extrañó por eso que preguntaba si sabías
Como detectar, sí, pero más allá seguramente habrá temperaturas más bajas y no hemos podido llegar para medirlas. Más que eso es imposible, ¿no? Claro, claro. Ese es el límite. Sí. No, pero la mínima, bueno, podría ser 270. Claro, sí. Puede ser que medida, sí, que se haya medido, las medidas que se han hecho hasta ahora, esa sería más baja. Pero porque se ha podido, porque si vas más para allá, a lo mejor, pues aquí mismo en Plutón, pues seguramente hay alguna zona más.